Еду за солярой. Я простой водила, но мне очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал в крыло. В тачке ты сидела, блонди из моей мечты. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты? Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю фуры и вожу навоз на клумбы. После вернисажа посещаю я театр. Я веду в Караганду свой рефрижератор. Еду за... Con la intervención de César Tomé. César Tomé bueno, es químico de formación, químico industrial, hizo la especialidad industrial y durante 20 años trabajó en la industria. Trabajó en diferentes áreas industriales, creo que fundamentalmente en relación con productos alimenticios o productos agrícolas, si no recuerdo mal, sobre todo en tu última etapa. Y llegó a alcanzar puestos directivos en la industria. Luego, en el año 2006, le empezó a reorientar su carrera, hizo un máster sobre neurociencia y biología del comportamiento en la Universidad Pablo de Olavide y entonces abrió un blog de divulgación científica, Experientia Docet, que es un blog muy conocido en el mundo de la divulgación científica en Internet. Y desde el año 2011 se dedica en exclusiva y profesionalmente a la divulgación científica. Es editor del blog Mapping Ignorance, que publica la Cátedra de Cultura Científica en inglés, y también es coeditor del cuaderno de Cultura Científica de la misma cátedra. Colabora, como algunos más de los que estamos aquí, también con la plataforma de divulgación naucas.com. Muchas gracias a ti también, César, por haber aceptado la invitación y tienes la palabra. Buenos días. ¿Oye bien? Sí. Como he comentado a algunos, no sabía muy bien cómo empezar la charla, porque aunque tengo una tesis que defender, no sabía muy bien cómo vestirla. Entonces, siguiendo una costumbre tradicional mía, me gustaría, por favor, que levantase la mano todo aquel que alguna vez, en algún momento de su historia, haya tenido un teléfono Nokia. La mayoría, ¿no? Bien. En su momento, Nokia era el ejemplo de la innovación. Lo último, la vanguardia, lo más de lo más. Bueno, Nokia ha muerto, ha sido comprada por Microsoft. Y ese es el destino de la innovación, señoras y señores. La innovación es la muerte. Y vamos a intentar mostrarlo. Este señor que hay aquí, que alguno ya conoce porque es del oficio, ¿verdad? Este señor que hay aquí, muchos no lo reconoceréis, es una foto muy antigua de los años, la mitad del siglo XIX, realmente no es una fotografía, es un daguerrotipo. Este señor nos representa a todos como sociedad. Este señor se llamó William Gladstone y es, según la anécdota que ya ha sido referida en este curso anteriormente, el que le preguntó a este otro señor, Michael Faraday, que aquello que estaba haciendo con esos experimentos, eso que tiene en la mano no es un puro, es un tubo de cristal con el que Michael Faraday hacía sus experimentos, que aquello para qué podía servir. Y, famosamente, el señor Faraday respondió que algún día el señor Gladstone, que en ese momento era el ministro de Finanzas, pondría impuestos en eso que él está investigando, que era el electromagnetismo. Eso ocurrió en 1850, esa entrevista ocurrió. No se sabe si es verbatim la conversación, pero la entrevista ocurrió, a pesar de lo que haya dicho algún conferenciante anteriormente. Eso es un reloj mecánico, es un reloj a los que se le da cuerda. ¿Por qué traigo aquí un reloj mecánico? ¿Eso qué tiene que ver? Porque el primer punto que me gustaría ilustrar, y si hay algún mensaje que me gustaría que quedase claro en esta hora que no llega, ¿verdad, Ainhoa?, de intervención, es que la innovación es la muerte. Y para eso, nada mejor que ilustrarlo con la relojería mecánica.
Uno de los problemas que tenemos al hablar de ciencia y en general al hablar de ciencia entre científicos es nuestro mindset, es nuestra mentalidad, cómo vemos las cosas. Sin embargo, si se ven las cosas desde el punto de vista estratégico empresarial, todo cambia. Y es ese punto de vista el que os voy a pedir que hagáis el esfuerzo de hacer. Este diseño, esto es un dibujo de ingeniería de 1880, de un reloj mecánico. Los relojes, el principio de funcionamiento es antiquísimo, es anterior a los romanos. Es simplemente levas, ruedas dentadas, muelles, y había sido desarrollado a lo largo del tiempo como una artesanía. La artesanía se diferencia de la ciencia en que su avance, que se produce, se hace por métodos diferentes a lo que denominamos metodología científica. Es el ensayo y error, es el conocimiento acumulado y transmitido persona a persona. Sin embargo, la relojería mecánica para 1880 había incorporado innovaciones, innovaciones muy importantes. Así, por ejemplo, se había conseguido una precisión suficiente como para que estos relojes fuesen incorporados a navíos y tuviesen una precisión suficiente como para que el navegante supiese en qué longitud estaba. Era un problema mayor. No solamente eso, sino que se habían introducido innovaciones en tamaño del muelle, forma de colocar el muelle e incluso compensación de la gravedad. Existió un señor, el señor Breguet, que trabajaba para el almirantazgo francés, que inventó un sistema llamado tourbillon, que lo que hace es que es el sistema que regula el tiempo, que está aquí, lo encapsulaba en una jaula que daba una vuelta, una rotación sobre sí misma cada minuto, promediando la influencia de la gravedad en el sistema. Es decir, que para 1880 teníamos una tecnología muy desarrollada por métodos claramente artesanales. Esta tecnología de 1880, ya veis que hay ingenieros que son capaces de hacer esta monería de diseño, de dibujo, incluye un sistema de regulación de la precisión, un sistema de almacenamiento de energía, que es el muelle real, que está aquí, un sistema para generar el tic-tac, el compás del tiempo, que está aquí alimentado por el muelle, y después todo un sistema de engranajes que permite que toda esa información sea mostrada en la esfera. Esto es de 1880, es el fruto de la innovación. La innovación seguiría presente en este tipo de instrumentos, nuevos materiales para compensar por las diferencias de temperatura, encapsulamiento en hierro dulce para compensar por campos magnéticos, un montón de tecnologías. A principios del siglo XX se incorporarán juntas de goma, ya tenemos los relojes estancos y tal. Pero ¿qué ocurre? En 1880, dos hermanos franceses, Jacques y Pierre Curie, descubren un fenómeno nuevo, desconocido, la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es tan sencillo como que hay algunas sustancias, habitualmente cristales, a las que si yo aplico presión se genera una carga eléctrica, ¿de acuerdo? Y a la inversa, si yo aplico una carga eléctrica puedo conseguir una deformación mecánica. Y algunas de estas sustancias, aplicándoles una carga eléctrica de forma repetida, resulta que vibran. Y una de esas sustancias que vibran de esta manera es el cuarzo. ¿De acuerdo? Entonces, el principio rector del reloj mecánico lo que le hace preciso es precisamente la forma en la que, con esa rueda dentada de dientes largos que hay abajo, regula el tiempo y cómo lo compensa. El cuarzo tiene muchísimas más vibraciones por segundo, con lo cual es capaz de alcanzar muchísima mayor precisión. Para los años 20 y tantos,
ya los relojes que marcan el tiempo en el mundo, el tiempo, lo que ahora, hoy día, lo marcan relojes atómicos, en los años 20 del siglo XX lo marcaban relojes de cuarzo. Sin embargo, en esa época, en 1820, el reloj que Albert Einstein lucía en su muñeca era un Patek Philippe. Un reloj ginebrino hecho con esta misma tecnología. Las diferencias eran muy pocas. Era un producto artesanal, con muchas innovaciones, un producto artesanal. En los años 60 del siglo pasado se dan tres circunstancias. La batería eléctrica había sido capaz de ser miniaturizada, teníamos resonadores de cuarzo que eran pequeñitos y había una forma barata y eficiente, no mecánica, de presentar la información. Resultado, eso. Lo que antes era el muelle, ahora es una pila. Lo que antes era todo el sistema de generación del tic-tac del tiempo, ahora es el resonador de cuarzo, que está por aquí detrás. ¿Vale? Y todo esto estos son puentes, son simplemente soportes mecánicos, y es un transistor que procesa la información, y en la otra cara tenemos una pantalla de cristal líquido. El reloj mecánico deja de tener sentido. El primero que sale al mercado en 1969, el Altron de Seiko. ¿De acuerdo? Eso es una crisis enorme. Una industria, la de la relojería mecánica, basada solo en la innovación, está abocada al desastre. ¿De acuerdo? Los productos basados en innovación son productos básicamente artesanos. Por ejemplo, el acero. El acero es un producto artesano. La tecnificación del acero tiene que esperar a los estudios primero los teóricos de Gibbs sobre cambios de fase a finales del 19 y empieza a tecnificarse a lo largo del siglo XX. Pero a efectos prácticos, las acerías, aunque fuesen grandes, seguía siendo un producto artesanal. Lo que diferencia un producto basado en ciencia, que es lo que es una definición ad hoc para esta charla, una industria basada en ciencia es aquella industria que rompe, provoca una ruptura con la que hay, usando un producto radicalmente nuevo, no una mejora, un producto radicalmente nuevo, o bien la aplicación por primera vez de un principio físico hasta ese momento inutilizado. Y aquí tenemos un ejemplo muy significativo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque al final de la charla volveré a él para explicar por qué hoy día siguen vendiéndose relojes mecánicos. Que es lo que permite que algunas entidades públicas confundan innovación con verdadera ciencia. La industria basada en ciencia, la IBC, suele tener fecha de nacimiento. Se le suele dar una fecha de nacimiento, marzo de 1856. Está en una calle de Londres, lo pone allí una plaquita azul. Y fue este señor. Este señor que cuando se hizo este retrato ya no era industrial, era un científico con todas las de la ley, trabajaba en la universidad cuando se hizo este retrato. Decíamos en charlas anteriores que, por ejemplo, lo decía Iciar antes, la importancia que tuvo la síntesis del ácido acetil salicílico a partir de sustancias de uso químico común y corriente en 1897, si no recuerdo mal, en vez de usar el producto natural que se extrae de la corteza del sauce. ¿De acuerdo? Esa es un ejemplo de lo que inició este señor. Este señor, y esto lo saben bien los que se van a dar la vuelta al mundo, para los que se van a dar la vuelta al mundo, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es la profilaxis, ¿no? El intentar no contaminarse con ningún bicho, ningún micoplasma raro, ni ninguna cosa de aquella manera, ¿vale? Y para eso una de las cosas que se les suele recomendar si van a ir por zonas tropicales es que tomen quinina. Quinina, siglo XIX. Imperio británico, época victoriana, el mundo es nuestro. El otro día comentaba Jaume Navarro que las dos culturas
de Snow no era más que una ejemplificación del espíritu imperialista británico. ¿Os acordáis? Bien, pues si uno va a zonas tropicales, algunas muchas, dentro de la influencia del Imperio Británico, una de las cosas que se le pide que tome es quinina. Y la quinina se obtiene de un árbol concreto, ¿de acuerdo? Entonces, este señor, con 18 añitos, entra, pese al disgusto de su padre, que era constructor, parecía español, pero no, era de Londres, entra en el... porque el padre quería que fuese arquitecto, por ahorrarse ese coste, ¿no? Entra en el Royal College, bueno, lo que ahora después es otra serie de instituciones en Londres, ¿no? Pero en aquella época era el Royal College, de ayudante de un químico ya consolidado que se llamaba Hoffman. Y Hoffman, incidentalmente, como aquel no quiere la cosa tomándose un té, le comenta a este señor que se llamaba William Perkin, le comenta, hay que ver lo de la quinina, lo importante que es, si fuésemos capaces de sintetizarla en el laboratorio, sería a repanocha. El señor Perkin, que era muy emprendedor, en el Easter break, en las vacaciones, lo que nosotros llamaríamos vacaciones de Semana Santa, va a su casa y en el laboratorio que tiene allí montado de Strangis, decide que él va a sintetizar quinina. En esa época, los compuestos orgánicos eran muy difíciles de estudiar porque no existían metodologías suficientemente finas como para discriminar compuestos. Entonces, cuando uno hacía un invento de estos, un experimento, una experiencia de cátedra que me decía a mí un profesor que era lo que yo hacía en el laboratorio, ¿no? Cosas, inventos raros, cuando salía algún viajunje negro, hace poco ha salido una cosa así, la vida en Marte, que cualquier reacción química da lugar a un alquitrán, bueno, pues eso, en cualquier reacción orgánica un poquito descontrolada te sale una cosa negra, una sopa negra. Pues esto le salía a él. Lo que pasa es que, claro, estaba aburrido, en Londres estaba lloviendo y él se dedicó a seguir experimentando. Y en uno de esos experimentos vio que el borde del frasco, aparte de ser negro, era ligeramente malva. Y en vez de tirarlo por la fregadera, perdón, por la ventana, porque no había fregadera, se le ocurrió disolverlo, perdón, no es disolver, es diluirlo en etanol. Y al diluirlo en etanol vio que obtenía un violeta intenso. Y al introducir un paño, veis que aquí tiene un paño, y dice, ¿qué pinta aquí con el pañito? Es un poquito lila, ¿no? Un pañito malva, vio que el paño se le teñía de malva. Hizo una serie de pruebas, vio que obtenía consistentemente el mismo producto, vio que teñía de forma consistente distintos paños y llegó a la conclusión con 18 años de que lo que había descubierto era un colorante artificial. Fue el primer producto químico orgánico artificial y el mundo cambió. Lo cambió un chaval de 18 años en su casa en unas vacaciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo el mundo vestía ropas, todo el mundo vestía ropajes y todo el mundo usaba ropa de colores. Muchos de esos colores eran ocres, colores naturales. ¿Por qué? Porque los colorantes tenían un origen animal, vegetal o mineral y en general eran difíciles de obtener. Uno de los más difíciles de obtener era precisamente el malva, que estaba reservado ¿para quién? Reyes y obispos. ¿De acuerdo? Entonces este señor se va al padre y dice, papá, que mira lo que he encontrado, vamos a montar un chiringo. Y el padre, en un terrenito que tenía, estaba esperando que se lo recalificaran, pues le montó una industria. ¿De acuerdo? Esto es 1856. La industria tiene al principio un problema porque no existía infraestructura en el suministro de la materia prima, de la anilina. Pero una vez resuelto esto, en 1858 el mundo cambia. Es un ejemplo de lo que yo llamo industria basada en ciencia. Lo que había hasta ese momento deja de ser. Imaginaos a alguien, una empresa muy innovadora, que había encontrado una forma más eficiente de extraer el colorante de los bichos de los que se extrae el colorante. O una forma mucho más eficaz de transportar los bichos desde donde se obtienen en Indonesia
hacia sus fábricas de Inglaterra. Todo eso se le va a tomar por saco. ¿De acuerdo? Los que hayáis leído El Cisne Negro, y si no lo habéis leído os lo recomiendo, de Taleb, esto es lo que pasa en economía continuamente, en industria, en las empresas. Yo puedo ser muy innovador, llega uno con una cosa rompedora y todo lo que he hecho no me sirve para nada. El mercado ha cambiado, el juego ha cambiado. Este es el origen de la revolución química del 19. Nosotros hoy estamos aquí como estamos porque este señor abrió la vía y demostró que económicamente podría ser muy rentable sintetizar productos de utilidad. Nota al pie. Este señor era un científico en esencia. Una vez que se hizo multimillonario, 17 años después de montar esto, lo vendió todo y volvió a la universidad como investigador. La reacción de Perkin, que en química orgánica se estudia, es suya y fue descubierta ya siendo investigador en la universidad. Pero hay otro aspecto, vamos a retroceder en el tiempo, hay otro aspecto que se suele hablar cuando se habla de innovación, que es innovación en procesos. Y a mí esto me hace mucha gracia. Básicamente yo soy investigador en procesos durante 20 años, ¿no? A mí esto me hace muchísima gracia. El único que de verdad innovó en procesos tiene nombre y 2 apellidos. Y es este chico que hay ahí de pie, escuchando lo que le dice el maestro Lavoisier. Un poquito de historia, por aquello de que esto es ciencia y humanidades. 1789, Revolución Francesa. Rey, en ese momento, Luis XVI. Hay básicamente 3 partidos. Se pueden agrupar a las personas en Francia en ese momento en 3 partes. Esto es importante por el desarrollo posterior de los acontecimientos. Los que están claramente a favor de la revolución y todo lo que ello implique, incluido el derramamiento de sangre, los claramente monárquicos y los que están a favor de la revolución pero que no quieren de ninguna manera que haya un derramamiento de sangre, que son una minoría. El padre de ese chaval era de esta minoría. 1789, hay una serie de follones, tal. En 1799, una chusma, un grupo de gente incontrolada, se acerca a las Tullerías para apresar al rey y cortarle la cabeza. El padre de este señor y este señor, que soy consciente de que no he dicho el nombre, van y se ponen en medio a defender la vida del rey. Ellos son revolucionarios, pero no consienten que se maten por el gusto de matar. La cuestión, pasan a ser, toda la familia pasa a ser non grata y tienen que salir de Francia por piernas. ¿Y a dónde van? Los monárquicos lo tenían muy claro, iban a Inglaterra, o podían venir a España o irse a Alemania, cualquier reino de los alrededores. Los revolucionarios estaban en Francia, más o menos esperando a unos que lo ejecutasen y otros a ejecutar a los otros. ¿Y estos dónde podían ir? Solamente había un lugar en el mundo universo donde pudiesen ir, que era un país revolucionario pero estable, Estados Unidos. Entonces le cortan la cabeza al señor Lavoisier, como bien sabéis, al señor Lavoisier le cortan la cabeza, y aquí el ETA, que se llama este, se va con su papá a lo que hoy día es Delaware. Y cuando llega allí, en Delaware, pues se integra con los otros franceses que hay. Los otros franceses que hay, muchos de ellos son militares que han participado en la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia, que nadie os diga que es de 1776, que eso es cuando hay la Declaración de la Independencia. La Independencia de los Estados Unidos es de 1782, que es cuando la concede el Parlamento británico. Incidencia aparte. Entonces, este señor tiene mucho trato con esta gente y se da cuenta de que usan una pólvora mala de solemnidad, una pólvora que falla muchísimo, muy mala, una pólvora muy mala. Entonces, él, que esta imagen encima representa que están en ese sitio, había trabajado con el Lavoisier en el Arsenal de París. Y lo que este señor sabía era que Lavoisier trabajaba con una nueva metodología, lo que hoy llamaríamos método científico. Entonces él monta una empresa en Wilmington, Delaware, que sigue allí hoy día
hoy día sigue allí la sede central y le da su nombre. Esa empresa se llamó DuPont Gunpowder, pólvora DuPont. El nombre de este señor es Eleuthère Dupont de Nemours. DuPont ahora mismo es la mayor empresa química del mundo. Kevlar, nylon, lo que penséis lo hace DuPont. Algunas cosas como aquí, por ejemplo, que no os dais cuenta, estamos rodeados de dióxido de titanio, mayor productor del mundo, más del 65%, DuPont. ¿Y en qué se basó DuPont? ¿En qué estuvo su éxito? En el método, en la búsqueda sistemática, ¿de acuerdo? Y en algo que aquí se ha mencionado en los cursos anteriores, en la incorporación de gestores profesionales. A él lo sustituyó su hijo, pero el tercero que dirigió la empresa ya fue un profesional, ¿de acuerdo? Entonces, después de esta innovación en procesos, no hay más, ya no hay más. Lo que ocurre en el siglo XIX es una cosa curiosa, a partir de lo que hace Perkin y en cierta forma lo que hace DuPont, es que una persona tiene un hallazgo rupturista y monta una industria que cambia todo. Que cambia todo no solamente en lo que ellos producen, sino en lo que hacen los demás. Así, por ejemplo, el acero, que hoy día sigue estando muy presente, ya no es lo que era. Antes solamente como metal para todo existía el hierro y el acero. Pero ¿qué ocurre a finales del siglo XIX? A finales del siglo XIX hay otra ruptura radical. Es una aplicación completamente nueva de lo que se hace. No es, oye mira, echándole esto al hierro, aquí en la colada tengo una cosa que parece que es más dura. Que era ensayo y error, era artesanía. Y hay una cosa muy nueva. Y yo que he trabajado en la industria del aluminio, os puedo decir que esto es la simplificación de un esquema simplificado de una cuba electrolítica de aluminio. A finales del siglo XIX cambia de nuevo el siglo XIX. Si Perkin cambió toda la industria orgánica, colorantes, productos farmacéuticos, todo lo que sea orgánico, viene de Perkin, el cambio radical en la química inorgánica viene de dos señores, uno americano, Hall, y uno francés, Hérol. No está aquí Eva, no. Lo de Hall está muy bien puesto porque realmente Hall eran dos personas, eran él y su hermana. Su hermana era casi más brillante que él. ¿Qué hacen Hall y Hérold? Diseñan un sistema para obtener aluminio por métodos electrolíticos. El aluminio no se puede obtener como metal a partir de la mena en la que está por métodos químicos. Es extremadamente difícil. Y por métodos electroquímicos, disolviendo en agua, es imposible. Encima, si nosotros pretendemos usar una electrolisis fundiendo la sal, resulta que hay que alcanzar temperaturas de 2000 grados, que eso es impensable en un horno en el siglo XIX. ¿Qué hacen Hall y Hérol? Pues algo que no es nada intuitivo, pero usan todo el conocimiento químico de la época. Todo el conocimiento químico acumulado en la época lo usan. Y hacen algo nada intuitivo. Cogen alúmina, es decir, óxido de aluminio, y lo disuelven en criolita, que es un fluoruro de aluminio y sodio, con lo cual bajan la temperatura de fusión por debajo de 1000 grados, aproximadamente 1000 grados. Y usando cátodo uno de carbón y el otro metálico, son capaces por electrolisis de obtener aluminio. Obtenemos un material que tiene para algunas aplicaciones las características del acero, pero que pesa muchísimo menos. Todo el desarrollo de la aviación que tendrá lugar en los años 20 solo será posible porque los señores Hall y Hérol descubrieron este sistema. Hay que decir, DuPont, hemos dicho que su fábrica y su industria sigue hoy día. Lo que fundó Hall con su hermana sigue cotizando hoy en el Dow Jones. Se llama Aluminium Company of America, es Alcoa. Es una industria gigantesca.
Y Hérol, en Francia, fue el director científico de la fundación de otra compañía muy importante de aluminio que se llama Pechiney, que sigue estando en la actualidad funcionando. Entonces, vemos que en el siglo XIX son personas que hacen una ruptura y cambian el mercado y las reglas de juego. Sin embargo, en el siglo XIX seguían existiendo, no nos debemos olvidar, yo estoy siguiendo una línea muy lineal y por tanto falsa, pero alrededor seguían existiendo cosas. Este señor se llamó Heinrich Hertz. Se mencionó ayer a Marconi en un par de ocasiones, pero los estudios fundacionales lo hizo este señor. Si hoy tenemos aquí Wi-Fi, es por los estudios que hizo este señor. Y este señor trabajaba en la universidad. Lo que pasa es que vivía, claramente es un ejemplo de Torre de Marfil. Él vivía en su Torre de Marfil y lo que él hacía no trascendía en alguna parte. Cuando le preguntaron sus estudios para qué podían servir, él respondió, yo creo que para nada. Esto seguía existiendo y por eso sale aquí, simplemente para recordarnos que ese torremarfilismo existía. Ayer se dijo otra cosa sobre la linealidad de la ciencia que es falsa. Es decir, yo no tengo que saber que existen los electrones para poder usar la electricidad, porque existen fenómenos que son anteriores, perfectamente descritos desde el punto de vista científico, que yo puedo usar. Herman Melville, cuando publica en 1851 Moby Dick, no necesita saber las ecuaciones de Maxwell, que conocía Maxwell y 4 más, para poder escribir que un rayo era capaz de imantar un trozo de alambre. ¿Por qué? Porque en 1820 Ørsted ya había descrito perfectamente los efectos de la corriente sobre un conductor. ¿De acuerdo? Y en a finales del siglo XIX van a empezar a surgir personas, fundamentalmente en Estados Unidos, que se van a dedicar fundamentalmente no a hacer un hallazgo y explotar ese hallazgo, sino se dan cuenta de que esa forma de actuar provoca rupturas subsiguientes y pueden dar lugar a emporios, empresas gigantescas y cambiar la sociedad en su conjunto. Uno de ellos, posiblemente que ahora está empezando a estar de moda, es este señor de origen serbocroata que se llamó Nikola Tesla. El problema del señor Tesla es que era muy ingeniero, muy creativo, pero un pésimo industrial. De hecho, los éxitos que él llegó a tener en Estados Unidos se debieron a que estuvo asociado con otras personas. Sobre todo tenía un mentor que le fue llevando. Cuando ese mentor murió, este hombre se fue a tomar por saco. La luz que tenemos aquí hoy, el hecho de que podamos tener una estación hidroeléctrica en la Quinta Puñeta y nosotros tener luz aquí, se deben a los inventos de este caballero. Porque este hombre fue el que creó la corriente alterna. Su competidor para el que trabajó fue el señor Edison. Y Edison, un gran inventor, ¿verdad? ¿Quién cree que Edison fue un gran inventor? Que no os asuste mi mirada penetrante. Edison fue un gran innovador. De hecho, ¿alguien conoce cómo se llama la empresa que fundó Edison actualmente? No existe pas. No existe. Fue comprada. ¿Por qué? Porque era básicamente un artesano. Él descubría cosas a base de ensayo y error. Tenía ideas peregrinas, dice, esto se podría hacer. Y se ponía a hacer pruebas hasta que alguna funcionaba. Entonces, al no tener sistemática, cayó. Tesla, como digo, también yo creo que está un poco sobrevalorado, tuvo ideas geniales, tal, pero no las supo explotar. Premio para el caballero o señora que sepa quién es. Este hombre cambió el siglo XX, realmente. Este hombre cambió el siglo XX, en muchos aspectos. Este hombre se llamó George Westinghouse. George Westinghouse. ¿Qué hizo el señor Westinghouse? Aparte de ser competidor del señor Edison, este señor era ingeniero. Este señor fue ingeniero y, aunque parezca increíble, tenía muy buenas ideas. Por el hecho de ser ingeniero. ¿Dónde estás? Aquí, vale. ¿Y él qué dijo? Oye, lo de la corriente alterna está muy bien,
Yo lo de Edison, de la corriente continua para larga distancia, como que no lo veo. Y yo pienso que si combino la corriente alterna con un transformador, subo el voltaje, puedo llevarla a lugares muy lejos y donde yo llegue, cojo otro transformador, le bajo el voltaje y lo puedo usar in situ. Y con eso puedo dar luz a un montón de lugares. Esto, señores, es revolucionario, esta forma de pensar. Y entonces dijo, ¿cuál es el mejor sistema para generar corriente alterna? El de Tesla. Compró las patentes. ¿Cuál es el mejor transformador que hay? Es un Gerard que se presentó en la exposición de París y de entrada él compró 4 Gerards que le llegaron a Nueva York, donde él vivía. Y con esto montó la primera red en Massachusetts, creó, en una pequeña ciudad, creó la primera red eléctrica. Estamos hablando de 1882. La primera red eléctrica la crea él. Muy rudimentaria, muy básica. ¿Qué ocurre? Él se da cuenta, lo que estamos diciendo, que esto va a cambiar ahora en la forma de pensar de las industrias en el siglo XX. Que el incorporar nuevos ingenieros motivados, gente creativa, que vayan rompiendo, no mejorando, no haciendo las cosas un poquito mejor, no, rompiendo, puede dar lugar a una transformación radical. Hay que decir que parte de su interés en la electricidad viene porque su principal obsesión era la seguridad en los trenes. Él fue el inventor del freno neumático en trenes y estaba obsesionado con la forma de transmisión de información en las señales ferroviarias. Por eso él tenía mucho interés en generar electricidad a muy largas distancias para poder dar fluido eléctrico a líneas largas. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a un ingeniero jefe, que es el señor Lamb. Pero lo importante no es el señor Lamb, lo importante es la señora Lamb, que era su hermana. A ver cómo os lo digo. Lo que esta mujer creó, el primer sitio donde se instaló fue en las cataratas del Niágara y sigue allí. Fue un turbogenerador. Todos los sistemas hidroeléctricos del mundo usan la tecnología diseñada por la segunda ingeniera eléctrica de los Estados Unidos en el tiempo, que fue Bertha Lamb. Y este señor cambió la electricidad y cambió el siglo XX porque puso a disposición de todo el mundo una nueva fuente de energía que fue la electricidad. Y rompió con todo lo que había. Yo puedo tener el sistema, Boston podía tener un sistema de gas para iluminación de calles lo más avanzado del mundo. Una vez que este señor empezó a trabajar, todo eso era obsoleto de forma radical. Las compañías del gas de iluminación estaban caput, estaban muertas, eso sí, innovaban mucho. Este señor también salió ayer. Pregunta lógica. Hay que ponerse ahora mismo en modo lógico. La pregunta es, ¿ganó este señor un premio Nobel? ¿Quién dice que sí? ¿Nadie? Efectivamente, la respuesta correcta es no. Este señor ganó 2 premios Nobel. 2. Este señor se llamó John Bardeen y ganó 2 premios Nobel. Esta idea de la aproximación, de la aplicación de la ciencia a la industria que tuvo Westinghouse, tuvo la expresión en el siglo XX. Démonos cuenta que yo estoy dando saltos temporales, que van ocurriendo cosas a la vez, pero me estoy centrando en los rompedores. Tuvo su máxima expresión en una compañía que se llamaba American Telephone and Telegraph, AT&T. ¿De acuerdo? AT&T tenía una división, no un departamento. Hago hincapié en esto. Una división, es decir, gestión independiente, que se llamaba Bell Laboratories. Y este señor trabajó en Bell Laboratories. ¿Eso qué significaba Bell Laboratories? Bell Laboratories era un centro dedicado a investigación básica, y que suministraba nuevos datos, nuevas aplicaciones a otra parte de Bell Laboratories y ya al departamento de desarrollo de AT&T.
que es otra guerra. Oye, mira, esto hace esto. Vale, el aparato lo diseñan los de allí. Aquí hacemos investigación básica. Bell Laboratories, estadísticas, 7 premios Nobel, 2 premios Turing. El transistor, todos los cacharritos que estáis usando actualmente son nada más que transistores miniaturizados. Él fue uno de los creadores del transistor. El lenguaje de programación C, el láser, el CCD, yo qué sé, infinidad de cosas tuvieron lugar aquí, en los laboratorios Bell. Y la historia de los laboratorios Bell es muy interesante, porque era una cosa muy grande, que funcionaba muy bien y que mucha gente imitaba. Mucha gente imitaba. La gran industria química tenía grandes centros de investigación similares, pero el pionero y el que rompió todo fue este. Fueron las primeras aplicaciones de la cuántica. Hasta ahora hemos dicho electricidad, magnetismo, química, hemos nombrado. El transistor, fue la gran aplicación de la cuántica que, como todos sabéis, se desarrolló en el siglo XIX, ¿no? Se desarrolló en el siglo XX, pero el cuanto de acción, la hipótesis cuántica es del siglo, por chiripa, pero del siglo XIX, porque 1900 todavía es del siglo XIX. Y fue publicado en diciembre de 1900 por Max Planck, la hipótesis cuántica. Vale. A imagen de los Bell Laboratories es por lo que hoy toda industria que se precie tiene un departamento de I+D y por lo tanto está fuera de onda, está de modé, está pasada de moda, no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, la innovación es la muerte. Si yo me dedico a innovar continuamente, innovar en el sentido de la I minúscula, a innovar continuamente, pues sí, yo puedo ser muy eficiente, yo puedo conseguir grandes cosas desde el punto de vista económico. Todo lo que ha dicho José Manuel López Nicolás, de nutracéuticos, de estos productos funcionales y tal, eso es innovación, señoras y señores. Se considera innovación según la definición de la OCDE que decía Sara ayer. Eso es innovación, pero eso aboca a la empresa a, en cualquier momento, morir. ¿Por qué? Porque no tiene unos fundamentos sólidos, no tiene lo que se denomina en estrategia empresarial una barrera de entrada, barreras en general suficientemente sólidas. ¿Por qué esto es importante? Pues porque solamente la búsqueda de la ruptura puede generar rendimientos a largo del punto de vista empresarial, empleo, con todo lo que ello conlleva, etcétera, etcétera. Habrá quien piense que Apple es una empresa innovadora, ¿de acuerdo? Apple es un magnífico ejemplo de por qué la innovación es la muerte. Apple basa buena parte de su prestigio actual en la imagen de marca. Buena parte de la imagen de marca de Apple era el fundador. Muerto el fundador, resentido esto. Y démonos cuenta que sale el iPhone, pero el cacharrito que yo uso, que es un Samsung, hace lo mismo que el iPhone. Es decir, el innovar, el crear cosas nuevas con tecnologías basadas en conocimientos científicos que todo el mundo tiene, lo único que hace es que lo convierte en una commodity. Una commodity es un producto que da igual quien me lo suministre, porque para mí es igual. El tomate. Uno no mira qué agricultor ha producido el tomate, uno va y lo compra. El petróleo, da igual de dónde te traigan el petróleo es petróleo. El aluminio primario, da igual quién produzca el aluminio primario, el aluminio es aluminio y cotiza en bolsas, y el trigo igual. Esos son commodities. Y la tecnología electrónica es una commodity. Nokia la ha comprado Microsoft porque Microsoft le interesa como parte de su estrategia de agonía final. Porque también irá a la agonía porque no tiene una ventaja competitiva. Y Apple ha ido creando nuevos cacharrines, pero que realmente no se diferencia de forma sustancial de algo que tú puedas hacer con un aparato fabricado en China, por cierto, los Apple también,
que cuesta la tercera parte. Que cuesta la tercera parte en algunos casos. Entonces, es una empresa innovadora como lo era Hewlett Packard hace unos años. Y mira cómo está. Entonces, la innovación es como la teoría de la bicicleta. Seguiremos andando mientras demos pedales. En el momento en que dejemos de dar pedales, caeremos. Solamente la ruptura, como decía, puede dar lugar a esa otra forma de afrontar la realidad empresarial. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿cómo hago yo para buscar rupturas? ¿Qué tecnología, qué conocimiento científico tenemos actualmente sin explotar? La genética. La genética está sin explotar. Entonces, vamos a ver cómo se explota. Pues se explota con otro señor que también ha salido aquí mencionado, pero que ha sido mencionado, desde mi punto de vista, injustamente. Este es el señor J. Craig Venter, que actualmente es el CEO, el máximo ejecutivo y presidente del J. Craig Venter Institute en Estados Unidos, y uno de los que salían en la foto con Clinton, si recuerdan, a este lado, sin barba, como, junto con Collins al otro lado, como de los descubridores del genoma humano, de los que lo habían descifrado. Y se hicieron comentarios con los que yo no estoy de acuerdo, porque eran despreciativos, porque este señor parecía como si fuera un tecnólogo, un empresario. No. Este hombre tiene un enfoque completamente distinto. Yo antes hacía un gesto así muy significativo cuando hablaba de, así como con asco, de los departamentos de I+D. Una empresa que tenga un departamento de I+D está abocada al suicidio. ¿Por qué? Porque hoy día todo tiene que ser I+D. Es decir, si queremos de verdad, pero no para innovación, no para la I pequeña, sino investigación básica para encontrar una ruptura. Entonces, este hombre pone a disposición de su entramado, porque este hombre es bioquímico, Este hombre es bioquímico, le dicen, no, él es bioquímico. Investigador, reputado y todas las 1500. Pero ¿él qué tiene? Él tiene una visión de cómo hay que hacer las cosas. ¿Y cómo la hace? Pues con la ayuda de este otro señor, Hamilton Smith, que se le menciona muy poco, y para mí deberían darle ya su segundo premio Nobel, ya tiene uno. Pues Hamilton Smith dejó todo para trabajar con J. Craig Venter y empezaron a trabajar juntos en Celera Genomics, que fue la empresa que participó en todo el tema del genoma humano. Celera al final la vendieron porque no comulgaban con las ideas de Venter y montaron una nueva empresa que se llama Synthetic Genomics, genómica sintética. Esa empresa es la parte comercial del conglomerado de Craig Venter. Pero ¿cuál es el corazón de Craig Venter? El corazón de Craig Venter es el J. Craig Venter Institute. Esto es lo que trabajen en la universidad o en centro de investigación en el CSIC, le va a sonar un poquito fuerte. 300 investigadores principales, 8 divisiones. Todo el instituto es investigación y desarrollo básico. Todo centrado en biología sintética. Se pueden hacer donaciones si tienen ustedes interés. Tienen desgravación fiscal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un instituto, es una non-for-profit institution. Se le pueden hacer donaciones y tienen ustedes descuento. ¿De acuerdo? Toda esa estructura está ahora mismo investigando en biología sintética. Pero aparte está Synthetic Genomics. ¿Se acuerdan cuando les decía que AT&T tenía Bell Laboratories como división de investigación y después tenía el departamento de desarrollo, que era un departamento? Pues Synthetic Genomics es la parte empresarial, la parte de desarrollo del entramado de Venter. Y esa parte de desarrollo la dirige este señor, la dirige un premio Nobel. Synthetic Genomics ya tiene acuerdos, que se sepan, de 600 millones de dólares con ExxonMobil. ¿Por qué? Porque están ya desarrollando una forma bacteriana de obtener una molécula muy sencilla, pero muy útil, un octano.
para gasolina. Como den con la tecla, cambiará el mundo. ¿Por qué? Porque tendremos una forma no dependiente del petróleo de obtener gasolina. Y encima los residuos se los comen las vacas y los cerdos. Lo sé porque yo hice el proyecto de fin de carrera sobre eso, ¿vale? Entonces, démonos cuenta de lo que hemos visto. A lo largo de la historia, desde que la investigación básica se ha empezado a aplicar en la industria, lo que ha ocurrido es que lo de verdad revolucionario se basa en la aplicación de nuevos principios físicos, químicos y biológicos para provocar rupturas. Y que la sola innovación, la sola mejora, lo único que lleva es a prolongar la vida. En ningún caso nos garantiza que podamos sobrevivir a lo que Taleb llamaba un cisne negro. Algo inesperado que puede hacer que todo nuestro negocio se venga abajo. La innovación es la muerte, señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Gracias, César. Tenemos 5 minutos para empezar la mesa redonda en la que participaremos Iciar, José Manuel, César y yo mismo. En 5 minutos.